Hay una idea que atraviesa todo este libro como una línea silenciosa pero imparable, una idea que incomoda porque devuelve responsabilidad cuando más quisiéramos excusas. No es lo que te pasa lo que define tu vida, es lo que haces con eso que te pasa, no lo que te ocurre, sino cómo respondes, no las circunstancias, sino la postura interna que eliges frente a ellas. Y lo verdaderamente radical de esta idea es que no se plantea para momentos cómodos, sino justamente para los más extremos. Incluso ahí, cuando todo parece perdido, sigue existiendo un margen de elección. Ese margen no es grande, no es cómodo, no es glamoroso, a veces es casi invisible, pero existe. Y ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes es donde se juega toda tu dignidad, tu crecimiento y muchas veces tu destino interior. El mundo moderno suele vender la idea de que somos producto de nuestras circunstancias, que si nos va mal es por el sistema, por la crianza, por la suerte, por el contexto. Y aunque todo eso influye, Víctor plantea algo mucho más incómodo. Nada de eso elimina por completo tu capacidad de elegir quién eres frente a lo que ocurre. Cuando todo va bien, esta idea parece obvia. Todos creemos que elegimos qué comer, dónde trabajar, con quién estar, qué pensar. Pero cuando el dolor aparece, cuando la injusticia golpea, cuando las opciones externas se reducen, ahí es donde se revela si esa libertad era real o solo una ilusión cómoda, porque es en la adversidad donde la elección se vuelve consciente, pesada, difícil, y ahí es donde se vuelve poderosa. Siempre queda un margen, no para cambiar la situación de inmediato, pero sí para decidir desde dónde la atraviesas. Puedes responder con resentimiento o con responsabilidad, con amargura o con aprendizaje, con cierre o con apertura, con destrucción interna o con transformación. Ese margen no elimina el sufrimiento, pero decide qué tipo de persona emerge de él. La mayoría de las personas vive reaccionando, reacciona al estrés, al miedo, a la presión, a las heridas del pasado, reacciona sin detenerse a elegir, y cuando se vive así, todo parece inevitable. No tuve opción, no podía hacer otra cosa, así soy yo. Pero Víctor plantea que entre estímulo y respuesta siempre existe un espacio, y en ese espacio vive la libertad humana. Ese espacio es donde eliges si repites patrones o los rompes, si te justificas o te responsabilizas, si te vuelves más duro o más consciente, si el dolor te achica o te expande. Nadie puede elegir por ti qué haces con lo que te pasa, y aunque esa responsabilidad a veces pesa, también es lo que te devuelve poder. Muchas personas confunden elección con control, creen que elegir significa poder cambiar todo. No es así. Elegir no siempre cambia la situación externa, pero siempre cambia la experiencia interna, y con el tiempo esa experiencia interna termina influyendo también en la realidad externa, porque las personas que eligen conscientemente empiezan a actuar distinto, a decidir distinto, a construir distinto. Cuando alguien vive convencido de que es solo víctima de lo que ocurre, su margen de acción se reduce al mínimo. Todo se vuelve reacción, todo se vuelve defensa, todo se vuelve supervivencia. Pero cuando alguien entiende que siempre queda una elección, aunque sea pequeña, recupera algo esencial: la autoría de su vida. No autoría de los eventos, pero sí autoría de la respuesta. Y esa diferencia cambia todo. El dolor puede convertir a una persona en alguien más amargo o en alguien más sabio, no por el dolor en sí, sino por la forma en que se vive y se procesa. Hay quienes, después de sufrir, se endurecen por dentro, levantan muros, miran al mundo con desconfianza permanente y cargan una rabia silenciosa que contamina cada nueva experiencia. Y hay quienes, atravesando dolores similares, desarrollan una comprensión más profunda de la vida, una sensibilidad mayor hacia los demás y una claridad interna que antes no tenían. El hecho fue el mismo.
El impacto externo fue parecido. Lo que cambió fue la postura interna. La pérdida puede volver a alguien más cerrado o más empático. Para algunos, perder algo importante se convierte en una razón para no volver a amar igual, para no arriesgarse, para protegerse tanto que terminan aislándose. Para otros, esa misma pérdida abre el corazón, despierta una compasión nueva, una capacidad de acompañar el dolor ajeno que antes no existía, no porque duela menos, sino porque eligieron no convertir esa herida en barrera, sino en comprensión. La injusticia puede sembrar odio o sembrar conciencia. Puede alimentar deseos de venganza, resentimiento acumulado y una visión del mundo donde todos son enemigos potenciales. O puede despertar una mirada más crítica, más lúcida, más comprometida con no repetir aquello que hizo daño. La injusticia puede destruir la fe en todo o fortalecer la responsabilidad personal de actuar distinto cuando llegue el turno de elegir. La experiencia es la misma, el golpe llega igual, el dolor se siente igual, la pérdida pesa igual, la injusticia arde igual. Lo que no es igual es la respuesta que cada persona construye frente a eso. Y esa respuesta, sostenida en el tiempo, termina moldeando el carácter, la forma de relacionarse con la vida y el tipo de futuro que se construye. Ahí es donde se revela el verdadero poder del margen de elección. No en evitar el dolor, sino en decidir qué tipo de persona nace de él. Porque las circunstancias pueden herirte, pero es tu respuesta la que decide si te quedas atrapado en la herida o si la conviertes en crecimiento. Y esa diferencia, aunque silenciosa, es la que termina cambiándolo todo. Ahí está la parte más peligrosa de esta idea. Ya no puedes culpar únicamente a la vida por quien te estás convirtiendo. No porque todo sea tu culpa, sino porque parte de la transformación siempre está en tus manos. Eso asusta, porque implica que incluso en contextos duros seguimos siendo responsables de nuestra postura, pero también libera, porque significa que no estás completamente a merced de lo que ocurre. Siempre hay algo que puedes elegir. Puedes elegir cómo te hablas cuando fallas. Puedes elegir qué significado le das a una pérdida. Puedes elegir si un error te define o te enseña. Puedes elegir si una herida te endurece o te vuelve más consciente. No elegir también es una elección. Es elegir que la inercia decida por ti. Y la inercia casi siempre repite lo conocido, aunque duela. Víctor muestra que incluso cuando la libertad externa desaparece, cuando ya no puedes elegir dónde estar, qué hacer, cuánto tiempo tienes o qué rumbo toma tu vida en lo inmediato, la libertad interior puede mantenerse viva, no como una idea bonita para sentirse mejor, sino como una realidad concreta que se ejerce en medio de la dificultad. Esa libertad no depende de condiciones favorables, no aparece cuando todo está en orden, aparece justamente cuando todo se vuelve limitado, cuando las opciones externas se reducen y lo único que queda es la forma en que decides vivir lo que te toca. Y esa libertad no es una fantasía psicológica, ni un pensamiento positivo mal entendido. No es decir, todo va a estar bien cuando no lo está. Es una práctica diaria, consciente, exigente. Es algo que se cultiva momento a momento, especialmente cuando sería más fácil rendirse, endurecerse o reaccionar en automático. No nace de la emoción, nace de la decisión, de elegir una postura incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente está saturada. Se expresa primero en los pensamientos, en cómo interpretas lo que ocurre, en si te hablas desde la derrota o desde la responsabilidad, en si ves cada dificultad como condena o como proceso. El diálogo interno es uno de los primeros lugares donde se ejerce esa libertad. Nadie más lo escucha, pero ahí se decide gran parte de tu experiencia. También se expresa en las actitudes, en cómo miras a los demás cuando tú mismo estás sufriendo, en si te permites perder la dignidad o decides conservarla, en si respondes con resentimiento o con conciencia.
La actitud no cambia los hechos, pero cambia profundamente la forma en que esos hechos se viven y se integran, y se manifiesta en pequeñas decisiones invisibles para los demás, en no rendirte interiormente aunque sigas ahí físicamente, en cumplir una promesa aunque nadie te esté observando, en elegir no convertirte en alguien que no te gusta solo porque la situación es dura. Son decisiones diminutas, silenciosas, pero acumuladas construyen carácter. Esa es la libertad que Víctor defiende, no la de hacer lo que quieran, sino la de ser quien decide ser frente a lo que no puedes controlar. Y aunque parezca mínima, es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque mientras esa libertad interior siga viva, ninguna circunstancia puede convertirte completamente en víctima. Puedes estar limitado, cansado, herido, pero sigues siendo autor de tu respuesta. Y ahí, justamente ahí, se sostiene la dignidad humana. Se expresa cuando eliges no deshumanizarte, aunque todo invite a hacerlo. Cuando eliges no rendirte interiormente, aunque el cuerpo esté cansado. Cuando eliges sostener valores, aunque nadie los premie. Eso no elimina el dolor, pero impide que el dolor te destruya por dentro. La mayoría de las personas esperan a que la vida mejore para cambiar su actitud. Víctor propone lo contrario, cambiar la actitud incluso cuando la vida no mejora, no por negación, sino por conciencia, porque la actitud es lo único que siempre queda bajo tu control. Y cuando se entiende esto, la narrativa cambia. Ya no eres solo alguien a quien le pasan cosas, eres alguien que participa activamente en la construcción de su experiencia, incluso en medio del sufrimiento. Esto no significa que todo dolor tenga sentido automático, ni que todo pase por algo bonito. Significa que tú puedes darle una dirección, aunque no puedas darle una explicación. La dirección la decides tú. Este dolor me va a cerrar o me va a profundizar. Esta pérdida me va a romper o me va a reordenar. Esta etapa me va a llenar de miedo o de claridad. No se trata de elegir sentirte bien, se trata de elegir quién eres mientras te sientes mal. Y esa es una de las libertades más grandes que existen. Cuando una persona se apropia de ese margen de elección, deja de vivir completamente en automático, ya no reacciona de forma inmediata a todo lo que ocurre como si no hubiera alternativa. Empieza a notar el espacio entre el estímulo y la respuesta, ese pequeño instante donde antes solo había impulso y ahora aparece conciencia. Y en ese espacio comienza a surgir una nueva forma de vivir, más presente, más deliberada, más responsable. Empieza a observar sus reacciones con curiosidad en lugar de justificarlas automáticamente. Se da cuenta de cuándo responde desde el miedo, desde la herida, desde la costumbre o desde la presión externa. Reconoce patrones que antes parecían parte de su personalidad, pero que en realidad eran respuestas aprendidas al dolor o a la inseguridad. Y al verlos con claridad, algo se debilita, la tiranía del impulso. También empieza a preguntarse desde dónde responde, no solo qué hace, sino por qué lo hace. ¿Estoy reaccionando para protegerme o para crecer? ¿Desde la rabia o desde el criterio? ¿Desde la urgencia o desde mis valores? Esas preguntas no siempre llevan a decisiones fáciles, pero sí a decisiones más conscientes. Y una decisión consciente, aunque duela, casi siempre construye más que una reacción automática. Poco a poco empieza a transformar momentos que antes solo soportaba. Situaciones que antes eran vividas como castigos inevitables se convierten en oportunidades de aprendizaje. Conversaciones que antes terminaban en conflicto ahora pueden terminar en comprensión. Errores que antes generaban vergüenza ahora se convierten en lecciones. No porque la vida se vuelva más suave, sino porque la persona se vuelve más despierta. Esa transformación no es instantánea ni perfecta. Habrá retrocesos, impulsos viejos que regresen, reacciones que se escapen, pero algo ya cambió de fondo. La conciencia está activa y una vez que la conciencia aparece, la vida deja de ser solo algo que sucede y empieza a ser algo en lo que participas, con más intención, con más criterio, con más libertad interior. No todo cambia de golpe, pero algo se mueve.
El dolor deja de ser solo castigo y empieza a ser mensaje. La dificultad deja de ser solo obstáculo y empieza a ser formación. La crisis deja de ser solo pérdida y empieza a ser reconfiguración. No porque sea agradable, sino porque es consciente. Víctor no promete que elegir bien te hará feliz, promete algo más real, te hará dueño de tu vida interior. Y eso, incluso en los peores contextos, es una forma profunda de libertad. La persona que elige conscientemente no siempre gana, no siempre logra el resultado que esperaba, no siempre evita el dolor ni las consecuencias difíciles. A veces incluso pierde cosas importantes, oportunidades, relaciones o seguridades. Elegir con conciencia no es una garantía de comodidad ni un seguro contra el sufrimiento. Es más bien una forma distinta de atravesar la vida con los riesgos que eso implica. Tampoco siempre sale ilesa. Hay decisiones correctas que duelen. Hay elecciones coherentes que cuestan. Hay momentos en los que actuar desde los valores implica renunciar a beneficios inmediatos, enfrentar conflictos o caminar solo por un tiempo. La conciencia no suaviza el camino, muchas veces lo vuelve más exigente porque ya no permite esconderse detrás de excusas ni de impulsos automáticos. Pero aunque no siempre gane y aunque no siempre salga intacta, sí sale transformada. Cada decisión consciente construye carácter, fortalece criterio, afina la capacidad de observar, aprender y elegir mejor la próxima vez. La persona no solo atraviesa experiencias, las integra, no solo sobrevive a los golpes, los convierte en crecimiento interno. Y esa transformación, acumulada con el tiempo, cambia profundamente la forma de vivir y casi siempre sale con mayor claridad. Claridad sobre lo que quiere y lo que no, sobre lo que vale la pena sostener y lo que conviene soltar, claridad sobre sus límites, sus prioridades y sus valores reales, no los heredados. Esa claridad no elimina las dificultades, pero hace que cada paso tenga más sentido. Y en una vida llena de incertidumbre, caminar con claridad es una de las mayores formas de libertad que existen. El problema no es que nos pasen cosas difíciles, eso es inevitable. Ninguna vida está libre de pérdida, frustración, dolor o incertidumbre. Por más que se planifique, por más que se cuide cada detalle, siempre habrá momentos en los que algo se rompa, cambie o duela más de lo esperado. El sufrimiento no es una falla del sistema de la vida, es parte de la experiencia humana. Pensar que una vida buena es una vida sin dolor solo nos prepara para una desilusión constante. El verdadero problema aparece cuando atravesamos esas experiencias en automático, sin conciencia, sin elección, cuando reaccionamos desde el impulso, desde el miedo o desde viejos patrones que nunca nos detuvimos a cuestionar. En ese estado no vivimos lo que ocurre, simplemente lo soportamos. Y soportar no es lo mismo que procesar. Soportar acumula tensión, procesar transforma. Atravesar las dificultades dormidos significa no preguntarse qué está despertando esta experiencia en mí, qué me está mostrando, qué decisiones estoy tomando desde la herida y no desde el criterio. Significa dejar que el dolor se convierta en identidad. Soy así porque me pasó esto. No puedo cambiar porque sufrí aquello. Cuando el sufrimiento no se integra, se queda como peso interno, como una herida abierta que reacciona ante cualquier roce. Y cuando se acumulan heridas sin integrar, no solo duele el pasado, duele el presente distorsionado por ese pasado. Se empieza a responder con desconfianza donde no hay amenaza, con dureza donde haría falta apertura, con miedo donde hay oportunidad. No porque la persona quiera, sino porque el dolor no procesado toma el control. Elegir conscientemente no elimina el sufrimiento, pero evita que se convierta en carga permanente. Permite que cada experiencia difícil deje una enseñanza en lugar de solo una cicatriz. Permite cerrar etapas en lugar de arrastrarlas, porque cuando el dolor se atraviesa con conciencia, se transforma en crecimiento, pero cuando se atraviesa dormido, se convierte en lastre, porque cuando no eliges,
el dolor se convierte en peso muerto. Cuando eliges, el dolor se convierte en proceso. Este capítulo nos deja una verdad incómoda pero poderosa. No controlas todo lo que te pasa, pero participas en todo lo que te transforma. Y esa participación empieza en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Ahí vive tu libertad, ahí vive tu crecimiento, ahí vive tu responsabilidad. No es lo que te pasa, es lo que haces con eso.